anteriores, en México retumbaba la consigna: sin color y sin partido, la justicia se ha impartido. Mi nombre es Gabriela Núñez y el día de hoy moderaré el foro Perspectivas y retos tras la aprobación a la reforma al Poder Judicial Federal. El día de hoy nos acompañará la magistrada Julia García, el magistrado Alberto Roldán y el magistrado Isidro Muñoz. El foro se llevará a cabo en 3 etapas. La primera consistirá en una intervención de cada uno de nuestros ponentes de 15 minutos, la segunda en una ronda de preguntas y respuestas y la tercera finalizaremos con las conclusiones. Así que los invitamos, espectadores de Change TV, a que nos hagan comentarios y preguntas que allá en casa tienen. El día de hoy iniciaremos con la intervención de la magistrada Julia García con el tema curva de aprendizaje a las y los juzgadores y la perspectiva de género al Poder Judicial Federal. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias, Gaby. Con mis compañeros, bueno, siempre un gusto y un honor seguir compartiendo estos espacios de lucha. Fíjense que a propósito de la reforma constitucional, sabemos que ya fue publicada, que después de ese proceso legislativo que teníamos la esperanza de que se cumplieran con algunas suspensiones que obligaban a ciertos órganos a no culminar este proceso legislativo, la realidad es que está agotado ese proceso legislativo, que además ya fue promulgada, ya fue publicada, lo que previamente requirió que un cierto número de legislaturas locales también se sumara a esta situación. Y algo que siempre pusimos en tela de juicio era cuál era la prisa para hacer una reforma estructural como esta. Hay quien dice que era un regalo a la presidencia en turno, ¿no?, de cómo es que había habido tales enfrentamientos, porque bueno, pues se percibe desde esa parte del poder político ese afán de control al Poder Judicial de la Federación, y ahora nos enfrentamos a estos escenarios que son inciertos, porque en realidad nunca en México se había hecho un ejercicio de esta naturaleza. Y entre otras cosas, lo que nos preguntamos ahora mismo es ¿qué va a pasar con estas personas juzgadoras que lleguen sin la experiencia a la que nosotros llamamos carrera judicial? Hemos estado en redes sociales compartiendo con todas y todos ustedes este tema de, bueno, ¿cómo ha sido nuestra curva de aprendizaje? En promedio, lo que se ha detectado al interior del Poder Judicial de la Federación es que a una persona que ingresa propiamente a la carrera judicial le tarda hasta 15 años al menos, ¿no?, unos 10, 15 años, tener las habilidades necesarias y los conocimientos suficientes para pasar un examen de estos. Recordemos que la única forma en que actualmente las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación acceden al cargo es a través de concursos de oposición que llevan varias etapas, que son sumamente competitivos. Estamos hablando de concursos donde participan 1,800 personas y hay 15 lugares, para que ustedes más o menos se den una idea del nivel de competencia que hay, pero además esto se abre a nivel nacional, es decir, somos servidoras y servidores públicos de propiamente todos los estados de la República. Aquí, para que tengan una idea, cada estado de la República es un circuito judicial para los efectos del Poder Judicial. Entonces, todos los circuitos tienen a personas muy valiosas que participan en estos procesos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta curva de aprendizaje? En realidad, este proceso a través del cual nos vamos llegando no solo de las herramientas jurídicas, porque desde luego esto es muy importante, y parecería que podríamos lograrlo a través de las lecturas, a través del estudio constante, a través de estar al pendiente de lo que sostiene la Corte cotidianamente en sus jurisprudencias, pero en realidad, y lo hemos comentado en muchos espacios, esta carrera judicial supone que las personas que desde un proyecto personal de vida asumen ese compromiso de vida, pues entonces saben que tienen que empezar
desde las cosas más sencillas. Y entonces en las cosas más sencillas me refiero, por ejemplo, a saber coser un expediente, a saber foliarlo y rubricarlo. Ahora esto empieza a cambiar un poco con el tema de los expedientes electrónicos. Sin embargo, este tipo de funciones, hasta manuales, siempre serán útiles porque son aquellas que van forjando a las personas en ese carácter que se requiere, en esos valores que son indispensables. Porque yo no solo aprendo a coser expedientes, aprendo, por ejemplo, a que en el juzgado de distrito o el tribunal en donde estoy haciendo muchas veces los méritos, hasta hace poco teníamos meritorios, ya la normatividad no lo permite, pero sí seguimos teniendo prestadores de servicio social, personas que hacen sus prácticas profesionales, y es entrar en esa dinámica donde saben que no está permitido recibir un solo peso, por ejemplo, porque te presto las copias, porque te presto el expediente, porque hago tal o cual actuación, que en otros espacios lamentablemente sigue siendo una constante. Entonces, a eso nos referimos con empezar con la carrera judicial y después, a partir de la disciplina, a partir de la responsabilidad y de cómo las personas son constantes en ese crecimiento, pues entonces se les va dando la oportunidad de emitir un acuerdo cuando están en el área de trámite o de empezar a verificar cómo se hace un cumplimiento, etcétera. Y a eso nos referimos con la curva de aprendizaje, a que esto es parte de un proceso donde tenemos que ir generando los conocimientos, insisto, no solo jurídicos, sino también los valores inmanentes o inherentes a la función de lo que hacemos. Cómo tratamos bien a las personas, cómo tratamos de resolver de la mejor manera posible sus asuntos, cómo aterrizamos esos derechos humanos para generar a la larga sentencias efectivas que resuelvan sus problemáticas en realidad y que aun cuando puedan irse, porque lo hemos dicho en estos espacios, quienes juzgamos tenemos esta calidad de árbitro donde no tendríamos por qué inclinarnos hacia una y otra parte, por el contrario, somos imparciales en cada juicio que se lleva ante nosotros. Y entonces, sea que las partes ganen o pierdan, que al menos sepan cuáles son los fundamentos, pero sobre todo las razones de por qué estamos diciendo que no a un reclamo específico y a partir de ello, bueno, pues que la gente tenga la absoluta seguridad jurídica de cómo es que se resuelven sus asuntos. Entonces, vean cómo es necesario que las personas que lleguen a estos cargos, y así lo hemos sostenido siempre, tengan esa preparación adecuada, tengan todo ese camino andado, porque las personas que formamos parte honrosamente de esta carrera judicial, lo decimos, nos hemos criado y nos hemos preparado al fragor de la batalla, teniendo todos los asuntos ahí, viendo cuáles son las necesidades, teniendo los plazos en mente, porque la ley nos da plazos específicos para ir resolviendo los asuntos e insisto, lo hacemos de la mejor manera posible. Ahora, seguramente han escuchado estos días desde la Suprema Corte que hay quien dice que está en un proceso de curva de aprendizaje y que por eso no tiene la productividad que tienen otras ponencias en la propia Suprema Corte. Es justo ahí donde se ve la necesidad absoluta de que las personas que llegan tengan esa experiencia, esa sensibilidad, esa madurez para tomar las decisiones correspondientes. Acá, quienes trabajamos en el área jurisdiccional sabemos que podemos pensar algunos días el asunto, pero llegará el momento en que tengamos que tomar definiciones al respecto. Es decir, los asuntos no pueden estar ahí esperando a ver qué se me ocurre decirle a la gente en relación con sus reclamos. Necesito dar respuestas congruentes, necesito dar respuestas aplicando el derecho, todo el ordenamiento, me refiero a la Constitución, a leyes federales, locales, reglamentos, lo confronto con tratados internacionales, verifico qué jurisprudencia ha emitido la Suprema Corte y a partir de ello puedo ser capaz de proponer una solución para un caso concreto. Entonces, cuando hablamos de este proceso de aprendizaje,
pues desde luego tenemos clara la importancia fundamental que tiene la justicia en este país. Está considerada no solo una función esencial del Estado, sino la mejor forma que hemos encontrado para dar cauce a la conflictividad social, a los problemas sociales, para que no estemos matándonos en las calles porque tú me viste feo y yo también, o tú me robaste una cosa y yo te voy a ir a robar otra. Entonces esto nos aleja de esa venganza privada, esto nos aleja de este estado absoluto de incertidumbre donde las personas no sabemos a qué atenernos. El derecho nos garantiza saber qué va a pasar o a qué atenernos en determinadas circunstancias. Por eso, hablar de la curva de aprendizaje nos requiere, desde luego, tomar en cuenta todo este proceso individual, porque esto es cada quien va construyendo o va creciendo en esa carrera judicial a partir de sus méritos, a partir de su disposición, a partir de su disciplina, de su compromiso, de su responsabilidad, de cómo ir haciendo estudios extra, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien llega a un tribunal y lo que quiere es crecer en la carrera judicial, lo primero en lo que piensa es cómo voy a seguir perfeccionando mi trabajo, cómo me allego de herramientas más útiles, cómo es que puedo hacer cursos de argumentación jurídica, de razonamiento probatorio, de estándares internacionales, todas aquellas cosas que comúnmente usamos y que nos sirven precisamente para dictar una sentencia. Entonces, de ahí una de nuestras principales preocupaciones, si verdaderamente la gente que llegue, porque así se nos ha ofrecido, ¿no?, que se revisarán estos perfiles, ¿quién nos garantiza que llegarán verdaderamente los perfiles adecuados, idóneos, profesionales, sensibles, maduros, para hacerse cargo de una responsabilidad de tan enorme envergadura en nuestro país? Muchísimas gracias, magistrada Julia García. Recuerden que ustedes pueden compartirnos sus preguntas a través de la caja de comentarios, a través de Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y ahora vamos a continuar con la intervención del magistrado Alberto Roldán, y él nos hablará de la nueva forma de elegir a los jueces y magistrados y sus implicaciones jurídicas. Muchas gracias. Bueno, sobre esto, y tiene mucha relación también con lo que comenta la magistrada Julia, actualmente para al menos juez de distrito o jueza de distrito se requiere ya no de una edad mínima como actualmente estaba al menos en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se requería una edad mínima de 30 años y también de experiencia profesional 5 años, al menos de secretario o secretaria. Es algo importante porque ahora se estima que para ser juez o jueza no requieres de edad mínima y tampoco de experiencia alguna, que es algo, nos parece, en varios foros lo hemos dicho, gravísimo. ¿Por qué? Porque justamente esta curva de aprendizaje, lo escuché por ahí en una red social de una persona secretaria, que dice justamente esa curva de aprendizaje es la llamada carrera judicial. ¿Y qué es la carrera judicial? Esto es una vez que nosotros terminamos la carrera de Derecho, inicia esta nueva carrera judicial que empieza desde abajo, desde el meritorio, de la persona que hace su servicio social, el oficial judicial, la persona secretaria, actuaria, secretaria, y de ahí vamos ascendiendo poco a poco un escalafón al momento para después llegar ser juez o jueza y después magistrado o magistrada. Entonces, ahorita lo que implica esta reforma es que ya las personas van a ser designadas a través de las personas juzgadoras van a ser designadas por un voto popular, sin necesidad de haber pasado por esa trayectoria, esa curva de aprendizaje. La magistrada decía también el tema, todo este trayecto se van aprendiendo experiencias, por ejemplo, de vida, de cómo atender al público, cómo atender a tu propio personal. Yo digo que a veces un juzgado, un tribunal es como una pequeña empresa, ¿no? Donde nos llega la materia prima. ¿Qué son las materias primas? Son todas las demandas, todas las promociones. Empieza el grupo de oficial judiciales, que son los que hacen el oficio judicial, empiezan a trabajar, son como que, por decirlo, no es una ofensa, es como que las abejitas, la maquila, le proponen algo a sus jefes que son los secretarios,
el juez o jueza analiza esa propuesta y empiezan a emitir los acuerdos, después las sentencias, la ejecución de las sentencias. Hay una persona que se encarga de notificar todos estos acuerdos. Entonces es una pequeña empresa. Entonces toda esa gestión también debe aprenderse, se aprende día a día. Manejamos libros de gobierno, manejamos un programa que le llamamos Sistema de Integración de Expedientes, que es el famoso SICE, donde se van llenando todos los campos, por ejemplo, quiénes son las partes, cuándo fue el acuerdo de admisión, cuándo fue el acuerdo de desechamiento, todo el trámite que se va siguiendo día a día en los expedientes se van narrando, por decirlo así, en ese sistema. Para tener un control, también tenemos visitas que son auditorías que tenemos cada 6 meses y luego cada año, donde tenemos que llenar listados de la productividad, de cuántas demandas ingresan, cuántas egresan. También tenemos estadísticas mensuales. Entonces, que tenemos que, los primeros 5 días de cada mes tenemos que rendir estadísticas sobre productividad, sobre egresos, ingresos. Entonces, toda esa información o esa experiencia no la van a tener las nuevas personas juzgadoras. Y eso lo vas aprendiendo desde que empiezas desde el puesto más bajo. Eso es una parte, por una parte. Otra implicación que veo, y lo hemos dicho en otros foros, es me parece lo más importante, como decía la magistrada Julia, no somos un árbitro, ¿no? Las personas juzgadoras somos un árbitro en un partido de fútbol, y tú cuando menos esperas, la afición espera que gane, o tú como parte de un equipo de otro esperas ganar, y que ese árbitro es una persona imparcial, que es una persona independiente de cualquier factor económico, social, político, que no tú puedas resolver ese partido, por decirlo así, sin ninguna presión de ningún tipo, ninguna amenaza de ningún tipo. Entonces, ¿qué nos preocupa? Toda esta enseñanza, toda esta carrera judicial te va enseñando eso. Decía la magistrada, uno de los valores que se enseñan primero es no recibir ningún dádiva por los servicios que presta un juzgado federal, un juzgado de distrito, un tribunal colegiado, un tribunal de apelación. También lo que te enseña es no dejarte presionar por ningún tipo de personas. Muchas veces hemos recibido, no amenazas o algún tipo de advertencia por parte de despachos grandes o incluso de las propias autoridades. Recibimos alguna amenaza, una recomendación. Gracias a la independencia judicial, esto nos enseña a que podemos resolver el juicio como creamos conveniente, y de acuerdo a lo que nos den las circunstancias, de acuerdo a lo que nos dé el expediente, las pruebas, y conforme a nuestro ámbito judicial. Entonces, tenemos ese gran temor de que, bueno, hemos de recordar que en el Poder Judicial de la Federación normalmente lo que se juzgan son actos de autoridades. Entonces, ¿y de qué? Pues ya sea del poder político, del legislativo, del ejecutivo, ya sea municipal, estatal o federal. Entonces, es lo que normalmente juzgamos en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué creemos que va a suceder con esto? Que los nuevos juezas o jueces, cuando sean propuestos por este poder político, pues vayan a resolver, si están buscando una futura reelección después de los 9 años que están designados, para los cuales van a ser designados, van necesariamente a resolver en favor no de la ciudadanía o de lo que dé el expediente, de las pruebas que te arroja el expediente, sino en favor siempre del poder político. Entonces, ese es el temor que tenemos, creo una gran preocupación. También tenemos una gran preocupación, es la especialización judicial. Prácticamente ahorita en todo el país ya existen tribunales de Poder Judicial de la Federación ya especializados o semiespecializados en ciertas materias. Por ejemplo, nosotros estamos integrando la materia administrativa. La magistrada Julia lleva para 15 años, ¿no?, en esta materia, entonces tiene una experiencia bárbara. Entonces, imagínense que la reforma supone la destitución escalonada de más de 1,600 personas juzgadoras que ya actualmente tienen una especialización. Si llegan nuevas personas, lo que va a implicar esto es un retardo en la impartición de justicia, ¿no? Y no nada más por la cuestión jurisdiccional, sino también por lo que decía antes, las habilidades de gestión para poder administrar un juzgado que, le repito, es como una microempresa, una pequeña empresa de solución de conflictos. Entonces, eso también viene implícito. También en materia penal, lo hemos dicho en otros foros,
hablamos del principio de inmediación judicial, el cual señala coloquialmente que el juez que recibió tus pruebas es el juez que debe juzgarte. Imaginemos ahorita que ya hay varias pruebas recibidas por un juez, este juez es destituido mañana, el nuevo juez que llegue no puede resolver este asunto por el principio de mediación, tendrá que venir una reposición del procedimiento obligatorio. Entonces, todas estas implicaciones son las que hemos visto a lo largo de esto, de que hemos visto cómo se ha propuesto. Entonces, bueno, creo que sí es una problemática fuerte, que toda la ciudadanía debería conocerla, porque el día de mañana, esperemos que nunca, ¿verdad?, pero algún día de la vida podemos ser sometidos a un juicio y esperamos, cuando menos como personas ciudadanas, que el juez o jueza que nos resuelve el asunto sea una persona independiente, que tenga conocimientos, que no vaya a llegar a querer aprender y experimentar con sus casos. Entonces, creo que esto es algo grave, me parece. Yo podría decir algo al respecto. Claro. Es que justo para, me parece muy importante lo que dice el magistrado, porque fíjense que es ahora la tendencia en el derecho es ser muy especializado. Es increíble, hay gente que te ofrece de todo un poco, ¿no? Te dice, yo soy experto en temas civiles, familiares, mercantiles, administrativos, fiscales, amparo, agrario, o sea, cada rama va teniendo características muy específicas. Tanto es así que, bueno, pues ya incluso hablamos de subespecializaciones. Por ejemplo, en este país hay tribunales y juzgados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, que además requieren otro tipo de conocimientos específicos. Entonces, es para que la gente que nos ve y nos escucha, es como si ustedes fueran con un médico general o una médica general y quisieran una operación de corazón abierto, ¿no? ¿Qué buscarías? Pues alguien sumamente especializado en tu dolencia para que sea quien te trate. Desde luego, sin desconocer que un médico o una médica general pues te puede dar algún apoyo o te puede dar, digamos, en adelanto o de primer auxilio, te puede dar una solución o una propuesta. Pero en esos escenarios donde cada vez es más grave, pensemos en los temas penales, donde está en juego la libertad de las personas. Si queremos a alguien que va saliendo de la escuela y que tiene 5 cartas de recomendación de los vecinos para decidir si me voy a estar 70 años privado de la libertad o no, si voy a poder ver a mis hijos e hijas o no, si me van a embargar el patrimonio de toda mi vida que he hecho con todo el esfuerzo o no, si va a poder llegar la hacienda pública y ponerme unas multas estratosféricas y que impliquen que acabe por completo con todo lo que he trabajado toda la vida o no, porque eso es lo que se juega en los juicios cuando llegamos a estas instancias. Entonces, por eso hay que tener en mente que la especialización es un tema de verdad muy relevante. Muchísimas gracias, magistrados. Definitivamente vamos a profundizar más en estos temas en la ronda de preguntas y respuestas. Sin embargo, ahorita nos va a compartir su ponencia el magistrado Isidro Muñoz con el tema «Ya se aprobó la reforma y qué más va a pasar». Adelante, magistrado. Muchas gracias, primero por la invitación. Siempre es un placer estar en este tipo de espacios, sobre todo para seguir informando a la ciudadanía. Y yo diría, a ver, iniciaría con una pregunta: ¿por qué nos debería importar como ciudadanos cómo se eligen a los jueces? O sea, ¿en qué me afecta a mí si yo ahorita no tengo un juicio, nadie me ha demandado? ¿Por qué me debe importar, ¿no?, cómo se eligen a los jueces? Porque justamente ese es el problema que nos plantea la reforma. Y mis compañeros han hecho una buena alusión de qué está pasando con este tipo de cambios y por qué la falta de experiencia, la falta de independencia puede afectar precisamente la calidad de nuestros tribunales y la posibilidad de que se resuelvan de manera justa y no atendiendo a intereses. Yo creo que tanto la magistrada Julia como el magistrado Alberto han sido muy respetuosos de entender esto como una reforma propiamente que tiende a mejorar al Poder Judicial y a poner en tela de juicio porque esto no lo va a mejorar. Yo en realidad creo que
esto ni siquiera merece ese debido análisis, porque esta reforma lo único que quiere es poner a políticos en puestos de juzgadores. Yo así lo resumiría. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que se nos está vendiendo es el Poder Judicial es corrupto, el Poder Judicial tiene nepotismo, el Poder Judicial tiene privilegios. ¿Y cómo vamos a resolver todos estos problemas? Pues que cada quien pueda elegir a sus jueces. Esto es una gran trampa por donde se le vea. Es una gran mentira que han puesto en la Constitución. ¿Por qué? Primero, porque en realidad el ciudadano no va a elegir a sus jueces. Lo que van a hacer es que el Poder Ejecutivo y el Legislativo por 2/3 partes que hoy tiene un partido y una coalición y el Ejecutivo está gobernado por un partido Morena, ellos van a decidir qué jueces van a la boleta. Y solo respecto a esos vas a poder tú votar. Y entonces ahí se van a pagar todos estos amiguismos e intereses partidistas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es poner a mi gente ya no solo en el legislativo que domino y en el Poder Ejecutivo, en la administración pública, sino ahora también los voy a poner en tribunales. Ellos se han defendido diciendo, bueno, es que no vamos a poner a cualquiera en la boleta. ¿Por qué? Porque tienes que tener 8 de calificación mínimo, ¿no? Y tus cartas de recomendación. Pero el problema, y que lo que no te dicen los partidos políticos, es que el 90% de las escuelas de derecho en nuestro país carece de certificación. Son llamadas escuelas patito. De tal suerte que, por ejemplo, si hoy el partido político quisiera poner de juez o de magistrado a alguien cercano, le podría sacar la carrera de aquí a la elección con una calificación de 8, precisamente por esa falta de certificación de la escolaridad. ¿Por qué bajaron tanto los requisitos para ser juez o magistrado? Precisamente para ampliar la cantidad de personas que tú puedes meter en esa boleta. Ahora alguien dirá, bueno, pero aunque a mí me pongan el amigo del diputado, yo no voy a votar por él, porque yo voy a checar los perfiles. Pues fíjense que ahorita subieron, cuando estaba la reforma, desde que estaba la reforma eran 2 candidatos por cada puesto. Son 7,000 puestos a nivel nacional, serían 40,000 candidatos. Tan solo en la Ciudad de México estarías votando por casi 3,000 candidatos. ¿Qué persona va a tener el tiempo para analizar los perfiles de 3,000 candidatos? Y la reforma está hecha precisamente para que la gente no salga a votar. Y entonces lo que van a hacer los partidos políticos, el hegemónico, es movilizar a su gente al voto duro, y esos van a ser suficientes para que todos los candidatos de Morena y sus aliados que proponen en la boleta el Ejecutivo y el Legislativo sean los nuevos jueces. ¿Por qué nos debe preocupar esto? Pues precisamente porque el juez tiene que ser imparcial. Si el juez no es imparcial, ya de nada te sirve la justicia, porque entonces no va a resolver viendo las pruebas, quién tiene la razón, va a resolver atendiendo a los intereses del partido. Entonces, vamos a ejemplo concreto. El compadre del diputado le dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a ir a la boleta. Oye, pero no he terminado mi carrera de Derecho, no, apenas la estoy iniciando, yo te inscribo en esta universidad, ella se comprometió a darte tu certificado y te va a poner 8.5 de calificación. Te ponen en la boleta, movilizan al voto duro y quedas como juez de distrito. Y tú, como en el Poder Judicial siempre una de las partes es la autoridad, entonces ¿tú cómo crees que va a resolver él? ¿En favor del ciudadano o en favor del poder al cual le debe el puesto y además necesita de él para que cada 9 años aparezca nuevamente en la boleta? Y entonces esto se vuelve muy perverso, porque no solo vas a fallar a favor siempre del poder, que justo para eso sirve nuestro juicio de amparo, para protegerte contra el poderoso, sino que lo que está en juego en el juicio de amparo son tus derechos humanos. Muchas veces son cuestiones verdaderamente dramáticas. Entonces, hoy en día nuestro sistema de salud no solo no es Dinamarca, no tiene ni siquiera lo esencial, por más que ese sea el discurso oficial, porque lo vemos a diario. Bueno, es más, los antibióticos hay solo de un tipo, en la mayoría. Y si quieres una cirugía, 3 meses. Bueno, te vas al amparo. Hoy nosotros te diríamos, autoridad, si tú tienes presupuesto,
¿por qué no le das la cirugía? ¿Por qué 3 meses? ¿Y por qué no le das los medicamentos? Te amparo. Ahora, si va a llegar el político, que también es amigo de los que son encargados de los institutos públicos de salud, le van a decir, ¿sabes qué? No hay presupuesto. Y entonces lo que va a pasar es, no importa que tenga la razón las pruebas, va a fallar a favor del poder y esa persona va a estar desprotegida. Eso nos debe preocupar mucho. Y también nos debe preocupar que de alguna u otra manera muchos querrán ser populares. Y en el momento que como juez dices, voy a resolver no conforme a lo que me dicen las partes, las pruebas, sino conforme a lo que me convenga para ser popular, ahí se pervierte inmediatamente la justicia. Yo siempre decía, imagínate perder tu negocio, tus derechos, tu propiedad, tu libertad, tu salud, solamente porque fallar a tu favor no es lo más popular para el juez. Por esto nos debe importar cómo se eligen a los jueces y por eso, a pesar de que ya se aprobó la reforma, lo que nosotros vamos a plantear es una defensa ante la Suprema Corte, precisamente porque un derecho del ciudadano es tener jueces, pero no jueces, sino cualquier poder judicial, jueces independientes, imparciales y competentes. Esta reforma nos va a generar jueces parciales, jueces incompetentes y jueces politizados. Yo digo, no van a ser jueces, van a ser políticos ejerciendo funciones judiciales, políticos en toga, y esto nos va a afectar a todos. Por eso tanta presión externa, por eso los mercados están tan preocupados, por eso la Coparmex, por eso los expertos internacionales han dicho, ojo, esto es súper peligroso. Si no tienes quien controle al Poder Ejecutivo y el Legislativo y son del mismo bando todos, entonces ya no hay manera de frenar cualquier abuso, cualquier despropósito desde el poder, y tu Constitución ya es solamente algo en papel que no le va a servir al ciudadano de pie. Pues muchísimas gracias, magistrado Isidro Muñoz. Nos vamos a ir a un corte, sin embargo voy a dejar una pregunta en la mesa y regresando, quien guste la puede contestar. Todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Eso nos lo comenta la Constitución. ¿Por qué particularmente en una elección de jueces y magistrados esto sería incorrecto? Mientras, denos por favor sus preguntas en los comentarios, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario referente a la reforma al Poder Judicial Federal, aquí estos 3 magistrados de circuito nos la van a contestar. Vamos a un corte y regresamos. La increíble comunidad de mujeres empresarias de alto impacto en ACESEM. No se trata solo de un grupo de mujeres líderes, sino de una comunidad poderosa y solidaria, unida por un objetivo común: fortalecer la equidad de género y el empoderamiento femenino en el mundo empresarial. La visión de ACESEM es muy clara: crear espacios donde todas las mujeres puedan desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Nos enfocamos en mejorar nuestras habilidades, compartir conocimientos e impulsar el crecimiento personal y profesional de nuestras integrantes. Juntas, estamos impulsando un cambio hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. En Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, creemos en el poder de la sororidad. Trabajar juntas tiene un impacto duradero y estamos aquí para apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. Nuestra líder, Annie Hernández, es una verdadera inspiración. Ella promueve el aprendizaje constante y la creación de redes entre mujeres empresarias, ayudándonos a crecer y a crear nuevas oportunidades. Su liderazgo nos motiva a seguir adelante y a abrir nuevos caminos. Cuando fortalecemos la equidad, fortalecemos el futuro. Somos Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, impulsando el liderazgo, creando oportunidades y allanando el camino para las que vienen detrás de nosotras. Entonces, si buscas ser parte de una comunidad que se centra en el empoderamiento, el crecimiento y en marcar una diferencia real, has encontrado tu lugar. Únete a nosotras y sigamos construyendo un mundo donde todas las mujeres puedan prosperar. La increíble comunidad de mujeres empresarias de alto impacto en ACESEM. No se trata solo de un grupo de mujeres líderes, sino de una comunidad poderosa y solidaria, unida por un objetivo común:
Fortalecer la equidad de género y el empoderamiento femenino en el mundo empresarial. La visión de ACESEM es muy clara: crear espacios donde todas las mujeres puedan desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Nos enfocamos en mejorar nuestras habilidades, compartir conocimientos e impulsar el crecimiento personal y profesional de nuestras integrantes. Juntas, estamos impulsando un cambio hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. En Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, creemos en el poder de la sororidad. Trabajar juntas tiene un impacto duradero y estamos aquí para apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. Nuestra líder, Anie Hernández, es una verdadera inspiración. Ella promueve el aprendizaje constante y la creación de redes entre mujeres empresarias, ayudándonos a crecer y a crear nuevas oportunidades. Su liderazgo nos motiva a seguir adelante y a abrir nuevos caminos. Cuando fortalecemos la equidad, fortalecemos el futuro. Somos Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, impulsando el liderazgo, creando oportunidades y allanando el camino para las que vienen detrás de nosotras. Entonces, si buscas ser parte de una comunidad que se centra en el empoderamiento, el crecimiento y en marcar una diferencia real, has encontrado tu lugar. Únete a nosotras y sigamos construyendo un mundo donde todas las mujeres puedan prosperar. Muchísimas gracias, ya hemos visto algunos de sus comentarios. Nos comenta Nelly Hernández: la carrera judicial le asegura a los ciudadanos la impartición de justicia rápida, porque la ley se aplica por un juez con experiencia y con conocimiento de la ley, lo cual asegura la aplicación de la ley de forma imparcial. Chino Real nos dice: ¿qué pasará con los exámenes para secretarios? Porque los que ya somos secretarios no podemos acceder a ellos y no hay acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que garantice ese derecho adquirido. Nos comenta también Silverio Ramírez: me parece buena opción, lo más importante es que cada juez tenga el carácter de crear precedentes para el mejor uso de la ley. Maestro, si aún en la vida actual se implementa esto de que hay un cambio de juez y hay una resolución. Nos comenta: escuchando su ponencia, ¿por qué se habla de partidos políticos? A ver, hace unos años pasé un examen para registro civil. La pregunta del encargado dice: ¿tienes o conoces alguien que te recomiende? Mi respuesta fue no. Entonces estaba el PRI o el PAN. Sigue siendo la misma cosa en la actualidad. Y por último nos comenta Nelly Hernández: con la reforma, ¿qué tan difícil será ejecutar una sentencia? Estas preguntas las iremos contestando a lo largo de estas intervenciones. Sin embargo, me gustaría iniciar con una pregunta que la mayoría de la ciudadanía tiene. ¿Qué es el juicio de amparo y qué realiza el Poder Judicial Federal? Porque hablamos mucho, hemos escuchado muchas marchas, muchas consignas, hemos escuchado muchas noticias respecto a esta nueva forma de impartir justicia. Sin embargo, la ciudadanía todavía no logra comprender qué es el Poder Judicial Federal y qué significa estar en un juicio de amparo. ¿Quién guste contestar? Adelante. Muchas gracias, muy buena la pregunta, porque esto se escucha tal vez muy técnico, pero yo lo explicaría de la siguiente manera. En la Constitución se han reconocido muchos derechos humanos, qué bien que se reconozcan en la Constitución, pero ¿qué pasa si viene una autoridad y te afecta uno de tus derechos? Entonces, si no tienes una manera de vigilar que la autoridad no viole tus derechos humanos, de nada te sirve la Constitución. Es un papel de buenos deseos y la Constitución no es un ideal. La Constitución es el principal documento que establece las obligaciones que tienen las autoridades para que tú como persona puedas contar con una vida digna. Y no puedes contar con una vida digna donde la autoridad está afectando tus derechos humanos, no solo a la libertad, a la salud. Hay hoy una amplia gama de derechos humanos que tienes como persona. Y entonces justamente el juicio de amparo es la manera en cómo tú puedes ir ante un tribunal y decirle: oye, yo tengo un derecho humano al medio ambiente y yo veo que en mi colonia hay una empresa, etcétera, que está contaminando recurrentemente y veo que la autoridad no hace nada.
Entonces, ¿de qué me sirve mi derecho? Y el tribunal lo que va a hacer es, va a pedirle a la autoridad que justifique esto, y si no, va a amparar al ciudadano para que estos derechos cobren vida ya en la práctica, ¿no? Que no se queden simplemente en papel. Por eso es muy importante que el Poder Judicial tenga jueces que sean independientes de los otros poderes, porque siempre vamos a tener que examinar que lo que ellos hagan esté apegado a la Constitución y los derechos humanos. Yo lo había comentado, tienes un derecho humano a la salud. Esto significa que los tratamientos en los hospitales públicos deben ser de calidad. Entonces, si tú ves que no hay medicinas, que no hay acceso, que te tratan mal, que no hay camas, justamente puedes ir con el juicio de amparo a un juez y decirle, oye, ese derecho a la salud que está en la Constitución, yo no lo veo en mi vida diaria, porque los institutos públicos de salud, ¿no? IMSS, ISSSTE, etcétera, pues no me están salvaguardando nada. Y nosotros le pedimos una explicación a la autoridad, oye, ¿por qué no hay camas? ¿No? Y la autoridad podrá decirnos, bueno, es que no hay dinero. Y nosotros le diremos, pues yo veo que en el presupuesto de egresos sí hay. Entonces, ¿en qué lo estás gastando? Si la autoridad no me da una respuesta satisfactoria, le voy a otorgar el amparo precisamente para que se le dé el tratamiento médico. El juicio de amparo hoy, para que lo sepan los ciudadanos, es una herramienta que te da tal vez el mayor poder como ciudadano posible, más que el voto, más que cualquier cosa. El juicio de amparo puede hacer que tú, a través de los tribunales, incluso te le plantes enfrente a un gobernador, a todo un congreso, y les ganes sin influencias, sin tener dinero, simplemente con el hecho de decir la Constitución se tiene que respetar y cumplir. Y esto lo tienen que entender las autoridades. Eso nos hace muy incómodos, porque las exponemos, y eso generó esta reforma, que es una forma de venganza, precisamente porque nosotros hagamos que ellos rindan cuentas, porque una cosa es que accedas al voto popular, como legislador, como presidente, como gobernador en el ayuntamiento, y otra cosa es que eso te dé carta blanca para hacer lo que quieras en el poder. Al contrario, tú tienes que seguir cumpliendo con estos mandatos, y nosotros vamos a vigilar que lo hagas, y si no lo hagas, te vamos a obligar a hacerlo. Y esto resulta muy incómodo, y es de las cosas que explican por qué ya no nos quieren a nosotros y quieren a gente que sea afín a su ideología y al partido político, ¿no? Y esto me remonta a la pregunta que les hice hace un rato. Si todos tenemos derecho a votar y ser votados, ¿por qué específicamente estaría mal que yo votara por un juez o un magistrado? Fíjense que aquí se ha discutido mucho de si todos tenemos o no un origen democrático, porque se nos ha metido mucho esta idea de que el origen democrático necesariamente es a través del respaldo del voto del pueblo. E incluso yo creo que todas y todos hemos recibido mensajes de estos de, pues si tan preparados y tan capaces y tan independientes, ¿por qué no se someten a la voluntad del pueblo, no? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué no vamos a las urnas como cualquier otra persona servidora pública? Entonces, aquí lo que hay que explicarle a la gente es que el diseño institucional, es decir, cómo estamos organizados en nuestro país, en el país que somos, implica que está hecho de modo tal que hay poderes cuyo origen es netamente político. Por ejemplo, el Ejecutivo, no habría otra forma de llegar si no fuera a través del voto secreto, directo, etcétera, que es cuando todos los años, cuando hay elecciones, tú vas y votas en las urnas y eliges quién va a dirigir el Poder Ejecutivo o eliges a tus representantes tratándose del Poder Legislativo, ¿no? Esas personas que se supone que van a ir a llevar a ese órgano colegiado, me refiero a las cámaras, van a llevar tus intereses y vas a ser escuchado a través de ellas, que son tus representantes. Sin embargo, el único poder que está llamado a ser un contrapeso es el Poder Judicial. De modo que sería un contrasentido que tuviera un origen igualmente a través del voto popular. ¿Por qué? Porque está ideado de forma tal, fíjense que en nuestra Constitución lo que dice es que el poder es uno, dice, y se divide para su ejercicio.
Entonces, en esta división de poderes, lo que pasa es que cada quien tiene un ámbito de acción, un radio de acción. ¿Qué puedo o no hacer yo? Y entre todos nos vigilamos y nos controlamos. Entonces, por ejemplo, y además hacemos funciones que le tocarían a otros poderes, pero que yo puedo hacer. Por ejemplo, nosotros como Poder Judicial nos toca aplicar el derecho a cada caso concreto que nos llega a los tribunales para darle una solución jurídica, no lo que se nos ocurra, no lo que hoy está de moda, no lo que hoy alguien pidió en la mañanera, no, es lo que el derecho da como respuesta a cada caso concreto. Pero los otros poderes tienen ese origen. Ahora, aquí también hay que aclararle a la gente que también tenemos un respaldo democrático, pero no es directo, sino indirecto. ¿A qué me refiero? A que hay una constitución que es, si nosotros fuéramos una sociedad mercantil o una microempresa, como ponía el ejemplo el magistrado, tendríamos que tener un acta constitutiva. Y entonces en esa acta constitutiva se dice quiénes somos, por qué nos reunimos, qué queremos lograr, cuáles son nuestros objetivos, qué puede hacer cada quien, y entonces vamos a tener un representante legal y vamos a tener un director general y vamos a tener una junta directiva, etcétera, ¿no? Todos esos órganos. Bueno, pues algo similar, y entre comillas, pasa con la Constitución. La Constitución nos dice quiénes somos, nos dice qué nos toca hacer a cada quien, pero además reconoce todos los derechos que tenemos inherentes como personas. Y no solo reconoce esos derechos, que los tiene en sus primeros artículos, sino que además contempla límites al poder público. ¿Qué podemos hacer cada quien? Y aquí hay que explicarle a las personas que esto es muy interesante porque nos puede remitir a las dos cláusulas a partir de las cuales se viven las sociedades modernas. Primero, que las personas podemos hacer todo aquello que queremos siempre y cuando la ley no nos los prohíba. Y entonces pueden hacer lo que quieran, pueden andar en la noche, pueden vestir del color que quieran, irle al equipo de fútbol que quieran, les puede no gustar el fútbol, pueden comer, etcétera, etcétera. Piensen en todas esas libertades implícitas en nuestras personas. Si la ley no me lo prohíbe, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero para las autoridades no opera así. Las autoridades exclusivamente pueden hacer lo que la ley les permite. ¿Eso qué significa? Que para las autoridades hay límites, hay una serie de competencias o de atribuciones que les da la propia ley, y eso nos garantiza seguridad jurídica. Porque, por ejemplo, pensemos que viviéramos en una sociedad donde el maestro de una primaria pública dijera: voy a tirar tu casa porque a mí me parece que está fea o que está construida sin licencia. Y entonces, aun cuando pudiera ser una autoridad, entre comillas, porque es un servidor público, diríamos sí, pero no tienes competencia para hacerlo. Entonces, justo lo que hace el Poder Judicial en estos casos es ser ese vigilante de que los demás poderes actúen dentro de lo que pueden hacer. Una de las primeras cosas que analizamos de un acto de autoridad es que esa autoridad que lo emitió tenga competencia para actuar como lo hizo, porque de lo contrario, ahí en automático decimos: tú no podías haber hecho esto, y entonces viene una protección constitucional. Es como un escudo que le ponemos a la gente para protegerla de esas intromisiones indebidas de la autoridad en su persona, en su patrimonio, en su domicilio, en sus bienes, en su honra, en su imagen pública, en su libertad de expresión, en lo que quiera dedicarse a la profesión, etcétera, que más le acomode, en el tránsito, si puedes ir y venir de manera libre, en cómo te expresas, en la libertad de asociación, etcétera, etcétera. Y entonces vean cómo el Poder Judicial de suyo tiene ese respaldo democrático, porque estamos en la Constitución con el mismo respaldo que los otros poderes, pero no tenemos esa fuente del voto popular, precisamente porque es un contrasentido esperar que alguien que busca ser imparcial verdaderamente lo sea, si va a tener que ser propuesto por los otros dos poderes como ahora se pretende.
Y aquí voy a puntualizar y voy a volver a leer la pregunta de Silverio Ramírez. Nos comenta, escuchando la ponencia del maestro, ¿por qué se habla de partidos políticos? A ver, hace unos años pasé un examen para registro civil. La pregunta del encargado dice, ¿tienes o conoces a alguien que te recomiende? Mi respuesta fue no. Entonces estaba el PRI o el PAN. ¿Sigue siendo la misma cosa en la actualidad? ¿Alguien que nos guste contestar? No sé, Alberto, si le quieras explicar, por lo menos por lo que hace el Poder Judicial de la Federación, cómo es que se llega al puesto y por qué decimos que es importante que nosotros no le debemos el puesto a nadie. Sí, gracias, sí, muchas gracias. Mira, quiero hacer una distinción previa, ¿no? En toda la República Mexicana tenemos estados y cada estado de la República es autónomo y soberano de cada uno de los demás estados, unidos en esta federación que se llama República México. Cada estado tiene un poder ejecutivo, que su titular es una gobernadora o gobernador, tiene también un congreso, es una Cámara de Diputados, y también tiene un poder judicial que resuelve asuntos llamados asuntos comunes, de trabajadores, juicios civiles, familiares, de divorcios, pago de pesos, ¿no? Cumplimiento de contratos. En el Poder Judicial de la Federación, lo que normalmente hacemos es juzgar actos de autoridad. Por ejemplo, como decía el maestro Isidro, si una autoridad violó algún derecho mío a través de la ciudadanía tiene el juicio de amparo, nosotros conocemos de ese juicio de amparo y si advertimos de las constancias de autos que esa autoridad violó un derecho, entonces lo condenamos para que te resarce ese derecho. O por ejemplo, si ha omitido, por ejemplo, decía el magistrado, si ha omitido otorgarte un derecho, una pensión o bien una medicina, lo condenamos a que te otorgue esa medicina o que te pague esa pensión. Entonces, ¿cómo llegamos a estos cargos? Siempre es a través de exámenes de oposición. Entonces, ya una vez que estamos lo suficientemente preparados a través de esta carrera judicial y decidimos, viene una convocatoria para todas las personas que quieren inscribirse, se inscriben, siempre y cuando reunamos ciertos requisitos, viene un examen de oposición que consta de 3 etapas. Pero estas 3 etapas, hay un órgano que es el Consejo de la Judicatura Federal, que es el que nos examina a través de, la primera etapa es un examen, un cuestionario, muchas veces le llaman la coladera porque ahí se quedan prácticamente de 1,000 personas, para una plaza, 50 plazas se quedan prácticamente 900 personas salen volando. Entonces la primera etapa, vienen 2 etapas posteriores que es la elaboración de una sentencia y después quien te califique es un comité y después viene una tercera etapa que es un examen oral que es un jurado. Entonces son 3 etapas distintas y al final quien te termina, después de que si reúnes cierta calificación, cuando menos 8, entonces es el Consejo de la Judicatura quien te designa juez o jueza de distrito. Pero aquí no está, en esta designación no está implicado los otros 2 poderes, el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Entonces, esa es una gran diferencia, por eso somos tres poderes en la Federación, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y nada tiene que ver aquí los otros 2 poderes. Estos 2 poderes no nos designan a nosotros. En el caso concreto que nos decía, bueno, de esta persona del registro civil, bueno, es un juez que así se le denomina en algunos estados, no sé aquí en la Ciudad de México cómo se le denomine, pero no depende del Poder Judicial de la Federación. No sé si aquí en la Ciudad de México si se requiera a lo mejor de la anuencia del Poder Legislativo, o de algún partido político, desconozco, pero bueno, al menos en el Poder Judicial de la Federación no somos designados por más que por el Poder Judicial, ¿no? Y aquí quiero hacer una aclaración previa también, que algo me acordé, que por ejemplo, ¿por qué hubo una confusión y por qué se confunde a veces el Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales
con las policías o con los ministerios públicos. Anteriormente, incluso se ven, hace en los 90, 80, 90, existían las policías judiciales, y estas policías judiciales que se encargaban, entre otras cosas, de ejecutar los mandatos de los jueces, por ejemplo, sobre todo en materia penal. Si tú tenías una orden de aprehensión en tu contra, quien ejecutaba esa orden de aprehensión era la policía judicial. Si un testigo no acudía a una diligencia por un juez penal, entonces el juez giraba un oficio a esta policía judicial y entonces te presentaban a ti como testigo ante el juez. Entonces por ahí hubo una confusión, incluso las siglas de la entonces Policía Judicial de ese entonces se llama es PJF, la Policía Judicial Federal, y al igual que el Poder Judicial de la Federación, pero no significa que sean lo mismo. Las policías, esa policía después pasó a llamarse en los 2000 la Agencia Federal de Investigación, después pasó a ser la Policía Federal y ahora la Guardia Nacional. Entonces, viene desde ese entonces esa confusión, pero son cosas totalmente distintas. La Policía Judicial nada más acataba algunos mandamientos del juez, pero lo judicial no significa que tenga que ver con cuestiones de investigación de delitos o de integración de carpetas de investigación. Lo judicial tiene que ver con la función de los jueces, de impartir justicia nada más. Y aquí voy a leer si me permites, a propósito, lo que dice es que yo creo que la frase que hemos hecho nuestra a raíz de los paros es muy, muy significativa. Lo que dice es: sin color y sin partido, la justicia se ha impartido. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nunca vemos al color del partido político. Es algo que no tendría que incidir en las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque al margen de quién esté, ya sabemos que este tema de los partidos políticos pues termina no siendo definitivo. Ahorita hay un partido político que tiene un amplio margen de dominio, pero llegará el momento en que llegue otro partido y llegará otro, y 70 años estuvimos con un partido y siempre hemos sido independientes. O sea, no es un tema con el partido político que tiene el poder en turno, ha sido un tema de absoluto respeto e independencia. Lo que sí es que nunca nos habíamos enfrentado a este rechazo, a esta cerrazón y a esta campaña de difamación de la que hemos sido víctimas de manera constante en el último sexenio, pero en realidad la gente debe saberlo, nunca ha sido un pleito con un partido político en específico, siempre nos hemos conducido de la misma forma al margen de la afiliación política de las autoridades, ¿no? Y aquí a lo mejor ustedes nos pueden aclarar el comentario de Demián Ramírez, que nos dice: yo he ido a juzgados y no me atendieron debidamente, me estaba divorciando. Hace un momento nos hablaban de productividad, nos hablaban de inmediatez. ¿Por qué la ciudadanía tiene esa sensación de injusticia realmente? Dos cosas bien importantes, como dijimos, de hecho tienen razón, porque tenemos muchos problemas en la justicia en México. Y uno de ellos precisamente es que el Poder Judicial local no impregna la carrera judicial como en el Poder Judicial de la Federación. Y entonces, como decía Damián, pero también la persona que trató de ser juez del registro civil, le dijeron: oye, pues tiene cercanía, porque ¿qué pasa en los poderes judiciales locales? El gobernador o la gobernadora tiene mucho control sobre el Poder Judicial, sobre todo por los tribunales superiores, que es como su suprema corte de cada entidad federativa, ¿no? Y entonces el gobernador le dice: oye, allá hay un caso importante, presiona al juez para que resuelva a mi manera. Entonces el juez se ve presionado, resuelve esa manera, apelación, revisión, llega al tribunal superior, y ese tribunal pues lo que dice es: ya hay línea. Pero gracias a Dios existe el amparo, y cuando llega en amparo directo, el Poder Judicial de la Federación dice: a mí no me interesa en lo más mínimo quién es gobernador o gobernadora, yo voy a ver que esa sentencia está pegada a derecho. Entonces, lo que nosotros decíamos es: en lugar de eliminar la carrera judicial, tenemos que fortalecerla en el Poder Judicial local. Ahora, ¿por qué hay esta sensación de que la justicia es tardía, tal? Porque tardan 3 años en llegar con nosotros, por lo menos, al Poder Judicial de la Federación. Somos en la última instancia. Primero tienes que agotar los tribunales locales y luego va a llegar a nosotros. ¿Y por qué esta determinación o esto de que yo percibo que son lentos, que son burocráticos, que no son accesibles?
Pues porque precisamente tenemos un problema en México sobre el presupuesto. Lo que debes tú invertir en un poder judicial, federal y local, es el 2% de tu Producto Interno Bruto. En México, lo que está invirtiendo es el 0.4%. El estándar internacional es que por cada 100,000 habitantes necesitas 65 jueces para que no haya saturación, ¿no? Locales y federales. Locales y federales. Ahora, ese es como el ideal. El promedio mundial, contando Ghana, países en subdesarrollo, son 17 por cada 100,000 habitantes. ¿Sabes cuántos tenemos en México? 5. Es decir, tenemos 10 veces menos que el promedio mundial y 60 veces menos. Entonces dicen, oye, es que la justicia es lenta, no hay jueces, no hay tribunales, no se invierte en esto, pues desde luego que va a ser lento, ¿no? Es como si dijeras, tenemos problemas de salud, ¿y cuántas clínicas tienes por cada 100,000 habitantes? Deberías tener 65, ¿y cuántas tienes? 5. Brillante solución, vamos a arreglar el problema de salud, vamos a votar a los doctores. Bueno, esto no tiene ningún sentido. Lo mismo es con esta reforma, ¿no? Y digamos que tienes doctores locales y federales. Los federales llegan, el que tiene el mejor promedio entre 1,000, llega a ser el doctor asignado, ¿no? Así pasa con el Poder Judicial. A eso los vas a quitar para poner a los electos popularmente, porque ni siquiera los vas a votar tú, ciudadano, los van a poner en la boleta Morena, porque son los que tienen el poder ejecutivo y los que tienen el poder legislativo, y entonces no solo van a llegar los más inexpertos, sino los más allegados al poder contra el cual te vas a ir al juicio de amparo. Tú ya vas perdiendo en todas, y lo que vas a generar no solo no se va a solucionar nada, vas a generar un conflicto mucho mayor, y ya ni siquiera estoy tocando el tema de cuántos jueces se van a colar gracias a eso de delincuencia organizada. Y yo creo que esto, más que un tema partidario, es compartir que cualquier persona que tenga la mayoría o cualquier partido político que tenga la mayoría en el Congreso y tenga el Ejecutivo podría realizar estas modificaciones. O sea, no es tanto una cuestión partidaria, sino lo que va a pasar a partir de este momento en la historia de México y cómo se va a abordar la justicia. Y a mí me gustaría, magistrada y magistrados, si ustedes me lo permiten, hablaron al principio de este foro de valores, ¿no? Y hablar de valores sin realmente considerarlos inherente a nosotros, pues yo creo que no tendría mucho sentido. En sus sentencias, específicamente en cada uno de ustedes, ¿cuáles son los valores que priorizan para dictarla? Bueno, fíjense, a propósito de esto, yo ya nada más añadiría para abonar un poco en la excelente disertación de Isidro. Se nos ha dicho hasta el cansancio que hay que mejorar la justicia en este país, cosa en la que todas y todos estamos de acuerdo. Absolutamente cierto. Esta justicia requiere mejorarse, por supuesto. Pero ¿cómo tendría que ser la mejor forma de mejorarla? Dándole presupuesto, ¿no? O sea, si verdaderamente esto no es un discurso demagógico, tendría que ir acompañado por cuestiones presupuestales. ¿Por qué? Porque volvemos al tema. ¿Por qué la justicia es lenta? Porque estamos saturados de trabajo. Los tribunales están a tope de trabajo. ¿Por qué la justicia se percibe como cara, como elitista, como inalcanzable? Porque si tú no tienes recursos para pagar un abogado o abogada que te lleve el asunto, tienes que acudir a las defensorías públicas. Las defensorías públicas, solo por darles el dato de la federal, a nivel federal, en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, hay aproximadamente 1,000 personas que son defensoras públicas federales, para una población de 130 millones de personas. Pensemos ya simplemente con el tema numérico, es una locura la cantidad de trabajo que tienen estas personas, pero además los plazos son perentorios, es decir, se te vence el plazo y pensemos en que es imposible atender con cierta calidad. Hacen maravillas las defensorías públicas,
Pero una reforma integral, y lo hemos puesto siempre sobre la mesa, tiene que pasar por las defensorías, por las procuradurías o las fiscalías, tiene que pasar por las personas abogadas. Hay quien litiga, lamentablemente, con una total falta de ética. Y entonces, cuando pierdes el asunto, lo más fácil es decir, el juez se vendió o la jueza se vendió, cuando en realidad ni siquiera sabías de lo que se trataba el asunto, o tomaste un asunto que ya estaba perdido, o no tuviste una adecuada estrategia de defensa y eso originó que se te fuera un plazo, etcétera. Y lo más cómodo siempre es echarles la culpa a las personas juzgadoras. Entonces, una reforma integral tendría que pasar por todos los actores que, digamos, se involucran en este tema de la administración de justicia. Ya dije, fiscalías, defensorías públicas, colegiación de personas abogadas, los servicios periciales. ¿Quién en este país tiene para pagar servicios periciales de calidad? Porque ciertos dictámenes expertos son carísimos. Entonces, por lo mismo, la justicia se percibe elitista. ¿Por qué? Porque no cualquiera tiene para pagarlo, y es cierto. Pero entonces, en el fondo, no estás atacando el problema, que es multifactorial, no lo estás atacando de raíz, ¿no? Entonces, bueno, ya, una vez que dije esto, ahora sí, ¿en qué valores o a qué nos enfocamos? Fíjense que a mí me gusta mucho platicar cuando hablamos de estos temas de la propia Constitución. El artículo 1 constitucional nos incluye un catálogo de grupos de personas. Y yo le pediría a nuestra audiencia que pensara en estos grupos de personas. Si yo les dijera históricamente cuál ha sido la situación, por ejemplo, de las infancias, de las personas indígenas, de las personas trabajadoras, de las personas migrantes, de las personas que pertenecen a la disidencia o a la diversidad sexual, de las mujeres, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, de las que tienen una convicción religiosa distinta de la mayoritaria, ustedes van a notar que son personas o grupos de personas que estructuralmente han estado en una situación desventajosa, que históricamente han sido discriminadas, que han sido ignoradas, que han sido relegadas y que no han sido tomadas en consideración. Entonces, ¿qué necesitamos en la justicia? Siempre se nos ha puesto a la justicia como esta diosa griega donde tiene tapados los ojos porque tiene que ser imparcial y tiene una balanza en la mano. Y entonces decimos, bueno, la justicia no tiene que inclinarse de manera indebida por intereses que no sean los propios de la contienda. Pero yo lo que siempre comparto, y me gusta decirlo así, es necesitamos una justicia que nos vea y que entonces atienda a en qué condiciones estoy yo llegando a un juicio. Porque no es lo mismo valorar, por ejemplo, una problemática que involucra a una niña pequeña violada, que a una mujer adulta, que a una mujer adulta mayor, que a una mujer indígena que tal vez no hable bien español. Y entonces, en ese momento, cuando las personas juzgadoras detectamos que quienes están involucrados en juicio se ubican en una categoría, la Corte les ha denominado categorías sospechosas o rubros prohibidos de discriminación. Está prohibido discriminar a esas personas por esas características, por el color de su piel, por este tono por este tema de, hay quien lo habla como si fuera un tema racializado, etcétera. Y entonces ya sabemos que en una sola persona pueden cruzarse múltiples de estas categorías. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Notar y saber quién está participando en el juicio. Porque eso ¿a qué me lleva? Eso me obliga a activar alarmas que yo tengo para empezar a proteger o a buscar protecciones específicas para esas personas concretas. Magistrada, y ahí la voy a interrumpir un poquito, porque hace un par de meses escuchamos un caso muy polémico, que me parece que fue del Estado de México, de un juez donde comentó que porque una niña menor de 4 años, por no haberse situado en el lugar, en la hora, específicamente en el lugar correcto, no iba a poder dar una condena, vaya la redundancia, condenatoria a su agresor, ¿no? Y usted nos habla ahorita de una imparcialidad y de situarnos en el lugar de cada caso en específico. ¿Cuáles son las
cosas que usted considera que pasó en ese caso. A ver, lo primero que hay que decir es, la justicia no tiene que discriminar, ¿no? La discriminación implica tratar a una persona o grupo de personas con privilegio por considerarla superior o tratarlas de manera discriminatoria, digamos, excluyéndolas por considerarlas inferiores. Entonces, ni superiores ni inferiores. Las personas somos todas iguales. Pero lo que no podemos ignorar es en qué condiciones de vulnerabilidad estamos cada quien. Y a eso se refiere la igualdad sustantiva. Hay una igualdad que dice todas y todos somos iguales, ¿no? La norma siempre ha dicho, aquí en este país todas y todos somos iguales. La realidad es que no es cierto. La realidad es que somos absolutamente diferentes. Somos diversas, las personas somos diversas. La regla es la diversidad. ¿Por qué? Porque pensamos distinto, porque nos vestimos de colores distintos, porque nos gustan programas distintos, por lo que ustedes quieran. Somos personas distintas. Ahora, dependiendo de las características de cada persona, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hacemos en un juicio es apreciar si hay alguna persona que está en una abierta situación de desventaja y de vulnerabilidad. Porque en ese escenario, a mí lo que me toca, buscando una igualdad sustantiva, es eliminar los obstáculos que le impiden a esa persona acceder por igual a sus derechos y libertades. Y entonces, si yo veo una mujer que está siendo víctima de violencia de género, veo que hay una abierta asimetría entre, por ejemplo, el marido que la golpeaba, que la sacó de la casa, que no le quiere dar una pensión, una compensación económica, etcétera. Y yo a esa mujer le doy un empujoncito para tratar de cerrar esa brecha de la desigualdad. No estoy discriminando a nadie, lo que estoy advirtiendo es esa relación asimétrica, esa desigualdad estructural, y estoy tratando de cerrar la brecha de la desigualdad. Eso es lo primero, bueno, en mi caso creo que es de lo más importante que tenemos que hacer cuando juzgamos un asunto donde constatamos si hay o no violación de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque hay que saber a quién estamos juzgando. Es una niña de 5 años, ¿no? Ya sabemos que no podemos esperar de una niña de 5 años que te diga con precisión circunstancias de tiempo, modo y lugar. Las niñas y los niños, porque tenemos protocolos para atender todas estas problemáticas. Por ejemplo, los protocolos para niñas y niños lo que dicen es, a cierta edad, los niños y niñas ni siquiera tienen palabras para nombrar las violencias que sufren. Y entonces es muy probable que ustedes hayan visto que a los niños y niñas pequeñitos, con dibujos, se dan cuenta de que han sido víctimas de una violencia sexual, por ejemplo, o cuando empiezan a quejarse de, es que no quiero ir, es que me da miedo, no saben siquiera verbalizarlo porque no tienen herramientas para. Entonces es imposible que una niña de 4 años te dé ese tipo de cosas. Pero eso lo sabemos las personas juzgadoras, que tenemos claro que hay protocolos que hay que atender para ir resolviendo cada asunto. Por ejemplo, asuntos de migrantes, ¿no? Las personas que migran generalmente lo hacen con lo que traen en la bolsa, no cargan con más cosas. Y entonces imagínate que tú le pidieras a este señor que te está pidiendo pues una residencia legal en este país, que le dijeras, pruébame que mataron a tus 2 hijos, que te amenazaron, todo ello, cuando el hombre te está diciendo, vengo huyendo de las pandillas de Centroamérica que me tienen amenazado, que ya me atentaron contra mi vida. ¿Les pedimos o no las mismas pruebas? Ahí vienen los protocolos donde te dicen tienes que ser razonable y pensar que en esos escenarios pues la gente a veces no trae ni una identificación, ni siquiera sabemos cómo se llaman, ¿no? Entonces eso, pensemos en una persona indígena que no habla bien español. ¿Cómo se defiende en un juicio si no tuvo un intérprete o un traductor en ese momento en su lengua que le haya apoyado para entender qué le estaban imputando, ¿no? De qué le están acusando en un delito? Entonces eso es crucial. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes me gustaría preguntarle al magistrado Roldán, usted en su intervención habló que hay una edad específica para ser juzgadoras y juzgadores, magistradas y magistrados. ¿Usted considera realmente que la edad es un elemento para poder juzgar de una manera correcta? Con esta pregunta vamos a regresar aquí en Change TV. La televisión del cambio ya está aquí.
la increíble comunidad de mujeres empresarias de alto impacto en ACESEM. No se trata solo de un grupo de mujeres líderes, sino de una comunidad poderosa y solidaria, unida por un objetivo común: fortalecer la equidad de género y el empoderamiento femenino en el mundo empresarial. La visión de ACESEM es muy clara: crear espacios donde todas las mujeres puedan desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Nos enfocamos en mejorar nuestras habilidades, compartir conocimientos e impulsar el crecimiento personal y profesional de nuestras integrantes. Juntas, estamos impulsando un cambio hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. En Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, creemos en el poder de la sororidad. Trabajar juntas tiene un impacto duradero y estamos aquí para apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. Nuestra líder, Anie Hernández, es una verdadera inspiración. Ella promueve el aprendizaje constante y la creación de redes entre mujeres empresarias, ayudándonos a crecer y a crear nuevas oportunidades. Su liderazgo nos motiva a seguir adelante y a abrir nuevos caminos. Cuando fortalecemos la equidad, fortalecemos el futuro. Somos Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, impulsando el liderazgo, creando oportunidades y allanando el camino para las que vienen detrás de nosotras. Entonces, si buscas ser parte de una comunidad que se centra en el empoderamiento, el crecimiento y en marcar una diferencia real, has encontrado tu lugar. Únete a nosotras y sigamos construyendo un mundo donde todas las mujeres puedan prosperar. La increíble comunidad de mujeres empresarias de alto impacto en ACESEM. No se trata solo de un grupo de mujeres líderes, sino de una comunidad poderosa y solidaria, unida por un objetivo común: fortalecer la equidad de género y el empoderamiento femenino en el mundo empresarial. La visión de ACESEM es muy clara: crear espacios donde todas las mujeres puedan desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Nos enfocamos en mejorar nuestras habilidades, compartir conocimientos e impulsar el crecimiento personal y profesional de nuestras integrantes. Juntas, estamos impulsando un cambio hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. En Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, creemos en el poder de la sororidad. Trabajar juntas tiene un impacto duradero y estamos aquí para apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. Nuestra líder, Anie Hernández, es una verdadera inspiración. Ella promueve el aprendizaje constante y la creación de redes entre mujeres empresarias, ayudándonos a crecer y a crear nuevas oportunidades. Su liderazgo nos motiva a seguir adelante y a abrir nuevos caminos. Cuando fortalecemos la equidad, fortalecemos el futuro. Somos Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, impulsando el liderazgo, creando oportunidades y allanando el camino para las que vienen detrás de nosotras. Entonces, si buscas ser parte de una comunidad que se centra en el empoderamiento, el crecimiento y en marcar una diferencia real, has encontrado tu lugar. Únete a nosotras y sigamos construyendo un mundo donde todas las mujeres puedan prosperar. Ya estamos aquí de regreso en Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí en el foro Perspectivas y Retos tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial Federal. Y nos quedamos en la pregunta, magistrado Roldán, ¿usted considera que debe de haber una edad específica para que un juzgador o una juzgadora llegue a ese cargo? Gracias. Mira, como estaba antes de la reforma de esta última, para juez de distrito y jueza se requería 30 años mínimo de edad y 35 para magistrado y magistrado. Para mí, yo creo que sí se requiere una edad mínima. ¿Por qué? Porque ¿por qué te exigen 30 años y 35? Por toda la experiencia que vas adquiriendo en la solución de asuntos como secretario. El puesto antes de ser juez o jueza es secretario o secretaria, que se encargan de qué. Son los que proponen el caso al juez, cómo se va a resolver de cierta forma u otra, y uno nos propone una solución y nosotros vamos dándole lineamientos, ¿no? A lo así, a lo cámbiale de esta forma, quítale, ponle. Entonces,
se pide 30 años porque por toda esa experiencia, ese bagaje que se va adquiriendo, lo decíamos cierto, no nada más por cuestiones, el estudio jurisdiccional que vamos adquiriendo día a día, sino también por toda la práctica que vamos para poder manejar un juzgado, que decimos que es una microempresa. Entonces yo creo que sí se requiere, no estamos diciendo que los jóvenes saliendo de la escuela no puedan el día de mañana ser personas juzgadoras. No, al contrario, incluso estamos seguros de su capacidad, pero sí es necesario, la carrera de licenciatura en Derecho es una carrera distinta a la carrera judicial. Veamos, poner el ejemplo de la magistrada, de una persona recién salida de la escuela de medicina, yo no me atrevería ni siquiera a verlo para algún dolor de cabeza, no, tengo que ir con especialistas, y esta especialidad se va adquiriendo con la edad, ¿no? Esta especialidad con la edad, entonces yo soy la idea de que no, seguramente estas personas puedan lograr el día de mañana, una vez que pasen sus exámenes de oficial, secretario, actuario, y el día de mañana que quieran concursar, pero esto va necesariamente va transcurriendo por un tiempo. Ahora hemos visto escuelas que también terminas en 2 años la licenciatura en Derecho y además a distancia, ¿no? De un ejemplo, yo lo he dicho en otros foros, me invitaron hace tiempo a dar clases de amparo en Cuernavaca, a una escuela, donde le empezaba yo, para realmente quieren aprender de amparo, tienen que leer esto. Bueno, de plano, el director me dijo, oye, no les exijas, por favor, y no los vayas a reprobar, porque si lo repruebas, no les voy a poder dar beca, y si no los doy beca, se me van a ir a otra escuela. A ese grado estamos. Entonces, no estamos divorciados con este tema de que las juventudes no pueden estar en sus puestos. No, sí, pero requieren de una preparación, y para eso la ley te pide 30 años, cuando mínimo, ¿no? Te pedía 30 cuando mínimo para ser juez y 35, porque es todo ese trayecto. Normalmente sales de la escuela que a los 23, en lo que te titulas 1 año, 25 años, pero ya titulado, entonces te requiere cuando menos 5 años te estés preparando continuamente en esa carrera judicial. Y me imagino que esto dentro de su carrera judicial, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que al principio inician foliando, después acceden a oficial, actuarios, secretarios, y bueno, finalmente terminan con el cargo de juzgadoras y juzgadores. Magistrado Isidro, yo le quisiera hacer una pregunta. Hace rato platicamos de presupuesto, ¿no? Y el presupuesto ha venido siendo una disyuntiva en toda esta ola mediática. ¿Ustedes están dispuestos a bajarse su sueldo con tal de que fuera una justicia pronta y expedita para todos los ciudadanos? Por supuesto que sí, si esto tuviera ese resultado, pero no tiene absolutamente nada que ver con la justicia pronta y expedita. Es decir, el problema que tenemos en el Poder Judicial no es de sueldos, lo dijimos, si tú tienes que destinar un 2% de tu Producto Interno Bruto y destinas el 0.4%, eso no va a resolver absolutamente nada. Al contrario, lo que tienes que hacer es crear nuevos juzgados y que haya muchos juzgadores. Hoy el problema que tenemos es que desde hace 6 años, casi diario, se han estado diciendo una cantidad de mentiras sobre cuánto ganamos, ¿no? Y te voy a hablar simplemente de la carga que tenemos en el Poder Judicial de la Federación. Efectivamente, solo en el año 2022 ingresaron 1,5 millones de asuntos. Se resolvieron en ese mismo año de que ingresaron, solo faltaron en resolverse 60,000 y 1,5 millones. Lo que está considerando que en promedio estamos resolviendo más de 800 casos al año, cuando el año tiene 365 días. Como tribunales colegiados, estamos resolviendo más de 40 casos a la semana. Si a mí me pagaran 1,000 pesos por cada caso que resuelvo, yo ganaría mucho más de lo que yo percibo ahora. Y el problema está en que se ha dicho, es que sus privilegios, etcétera. Te voy a decir algo, cualquier senador que tenga a su cargo la presidencia de una comisión está ganando casi 1 millón de pesos al mes, lo que implica que está ganando 7 veces más que yo y que cualquier juez federal, 7 veces más un senador que presida cualquier comisión en el Senado. Y 2 cosas, el senador puede seguir teniendo una empresa y puede tener ingresos por otras partes. Nosotros ni siquiera puedo cobrar yo por dar clases.
No puedo tener ningún otro tipo de ingreso que no sea el del Poder Judicial. Y la carga de trabajo no es ni siquiera comparable. Entonces, si quieren privilegios, los privilegios están en otro lado, ¿eh? No están en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, hay que ver cuánto ganan los diputados federales, los diputados locales, los senadores, la gente que está en el gabinete, en el propio ayuntamiento, y van a ver que la cuestión de privilegios está lejanísima de lo que pasa en el Poder Judicial de la Federación. Y si cobráramos por trabajo en un despacho, yo cobraría muchísimo más de lo que se hace. Estamos aquí por una vocación de servicio. Tenemos un salario digno, eso sí, pero también una alta responsabilidad. Y yo con mucho gusto digo, ¿quieren que se acaben los privilegios? Perfecto, ¿no? Páguenme como un senador. Yo acepto ese salario, encantado de la vida. Cerrado. Ahorita se los firmo, ¿no? En realidad los privilegios están en otra parte y esa es una de las grandes mentiras, ¿no? Como otra de las grandes mentiras es que el presidente gana 129,000 pesos al mes, ¿no? Porque el presidente no gasta en renta, no compra una casa. ¿Y cuánto nos cuesta a los mexicanos que el presidente viva en un palacio? 6 millones, eso es lo que nos cuesta. Y eso es parte, y eso es entre otras muchas cuestiones. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza decir los privilegios de los jueces. En realidad lo que necesitas es invertir en que haya más jueces, más tribunales, en que haya gente más preparada, en hacer más atractiva la carrera judicial. Y justamente esta reforma hace todo lo contrario. E incluso yo apostaría también por pagarles mejores a nuestros policiales, a nuestros policías, porque merecen un salario digno, ¿no? Y que no nos anden multando a nosotros los ciudadanos porque supuestamente atravesamos mal la calle. Sobre los privilegios, realmente y de verdad los invitamos a que acudan a los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Trabajamos, llegamos, hacemos nuestra jornada normal diaria y nos vamos a las casas a trabajar. Trabajamos fines de semana, vacaciones, puentes, no nada más nosotros. Todo el personal que está atrás de nosotros para elaborar una sentencia trabaja y nos consta cuando estamos de guardia. Nos llega cuando estamos de guardia en los tribunales, una queja urgente un viernes, tenemos que prepararla para resolver el lunes, y el fin de semana estamos a altas horas de la madrugada estudiando el caso para resolver, porque son cosas urgentes. Entonces, créanme, estos privilegios, no recibimos horas extras, tampoco nuestro personal recibe horas extras, salvo el personal más bajo, pero es rarísimo, y está atopado 9 salarios horas extras por semana, ¿no? Entonces, sí es estos privilegios, también se habla que tenemos privilegios porque tenemos una prestación de lentes anual, y créanme, yo entré sano de ojos al Poder Judicial de la Federación y tengo ahorita casi 4 dioptrías y va para arriba. Entonces, creo que es una contraprestación por este gasto que hacemos, y lo hacemos no quejarnos, con gusto, ¿no? Porque es una vocación. Tenemos gastos médicos mayores también, pero realmente el hecho de tener una vida sedentaria, porque estamos sentados todo el tiempo, nos provoca unos creo que casos graves de salud, hay diabetes, muchas enfermedades, ¿no? Y sabemos que no tenemos un sistema de salud, como dicen, en Dinamarca no lo tenemos. Entonces creo que no son privilegios, al contrario, nos desgastamos. ¿Por qué? Porque realmente no hay un presupuesto realmente asignado como debe ser para crear más órganos jurisdiccionales, ¿no? Actualmente tenemos parados, se implementó la nueva reforma laboral en 2019, hay más de 60 jueces en materia de trabajo y juezas que están esperando una inscripción y que no hay dinero para darles un juzgado y poder atender realmente los problemas laborales en México. Magistrados, hay unos comentarios que se repiten constantemente. Me voy a detener a leer el de EPS-RH. ¿Qué va a suceder con las suspensiones que se concedieron para no publicar la reforma al Poder Judicial Federal? El hecho que la desatacaran tendrá consecuencias para los servidores públicos que lo hicieron. Bueno, a mí me gustaría comentar algo que hemos estado poniendo también y visibilizando. En este país, con las reglas que hay, con las leyes vigentes que hay, el no cumplir con una suspensión es un delito. El desacatar una suspensión
estando tu autoridad notificada, la ley señala claramente que es un delito, ¿no? Ya al margen de la crisis política que ello pueda suponer en este país, lo cierto es que las leyes vigentes, que no son obligatorias ahora mismo, claramente traen un catálogo de conductas que se persiguen como delitos, y una de ellas particularmente es no acatar una suspensión estando debidamente notificado, ¿no? Ya habremos de ver, porque además no solo fue lo de las cámaras, fue lo de la presidencia, fue lo de algunas legislaturas donde en cada estado también se presentaron algunos amparos, y lo que hemos dicho nuevamente es cuál era la prisa. Si ustedes siguieron con atención esta reforma, fue increíble que a las 2 horas de haberse promulgado, publicado, creo que Oaxaca ya tenía todo lo necesario, ya lo había aprobado. O sea, preguntémonos si esto es una discusión republicana, si esto es un debate serio donde yo me tomo con total objetividad la trascendencia que va a tener una reforma así, o si nada más estoy esperando a fungir como aplaudidor del régimen y a levantar la mano, porque de verdad los tiempos no dan ni siquiera para pensar que leyeron la reforma tal como quedó, ¿no? Porque además pensemos que primero hubo una aprobación en lo general y luego se discutió en lo particular, y de verdad es que los tiempos no nos dan, o sea, porque todo esto pasó en 2 o 3 días, de modo tal que el 15 ya estaba publicándose, ¿no? Qué urgencia para una reforma estructural que además está poniendo en riesgo uno de los cimientos fundamentales del Estado de Derecho en este país. Y con esto nos viene otra pregunta de Nelly Ern, que nos dice, ¿qué pasará con las jurisprudencias? ¿Se seguirán tomando en cuenta como hasta el día de hoy? Y aquí me gustaría que nos comentaran qué es una jurisprudencia y por qué hay tanta consistencia en estas dudas. ¿Quién guste contestar? Sí, en realidad es otro de los… Hay muchos riesgos y hay muchos desatinos de esta reforma. Y uno de ellas es que cuando hablan de jurisprudencia se entiende algo muy técnico. En realidad es que cuando nosotros resolvemos un caso, le llamamos un precedente. Entonces, cuando venga otro caso semejante o igual, tenemos que resolver igual, porque si no sería arbitrario. Y entonces vamos siguiendo esa línea de precedentes y cada vez vamos entendiendo cómo mejorar la resolución de casos, ¿no? Y eso llega a ser obligatorio ya para los tribunales. El problema con jueces inexpertos o jueces a modo o jueces políticos es que justamente todo lo que se ha construido muchas veces durante décadas de que ha evolucionado el derecho, de que los precedentes se han hecho más sofisticados, más benéficos para las personas, para el ciudadano de a pie, todo eso se puede derrumbar de un tajo, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué va a pasar no solo con la jurisprudencia, con la manera en cómo se resuelven, con los precedentes? Todo esto da seguridad a las personas, ¿no? Es una manera de nosotros decirle, oye, yo ya resolví tal caso. Cuando me valga a caer un caso parecido, ten la tranquilidad que yo tengo que resolver igual, porque eso evita la arbitrariedad. Eso da mucha seguridad a las personas. Y magistrada, aquí me gustaría preguntarle específicamente a usted. Hemos avanzado y mucho en materia de género. ¿Usted considera que con esta nueva reforma la perspectiva de género se implementaría de la misma manera? No, a mí me parece que es un enorme retroceso en temas de género. ¿Y a qué me refiero? Por un lado, ha sido una lucha histórica de las mujeres el que llegáramos a esta legislatura de la paridad, donde ahora es un mandato constitucional la paridad de género. No es una ocurrencia, no es una concesión gratuita del gobernante en turno, no es un tema que se puso de moda, es un mandato constitucional que está implícito y claro, bueno, no implícito, está claramente estipulado en la Constitución. Todo el poder público tiene que tener el mismo número de hombres y de mujeres para acceder a estos cargos, particularmente a cuáles, pues a los de toma de decisiones. Acá lo que nos importa es llegar a los espacios de toma de decisiones para, desde nuestras necesidades específicas y desde nuestras visiones, incidir en esas decisiones para lograr una sociedad
más igualitaria y más respetuosa. Entonces, ¿por qué vemos enormes retrocesos? Primera, porque ya se habían hecho esfuerzos consistentes de hacer exámenes como acciones afirmativas. Y entonces todas estas acciones afirmativas, fíjense, cuando empezaron estos exámenes diferenciados pero no distintos, o sea, lo que hay que decirle a la gente es, nunca nos han hecho exámenes más fáciles a las mujeres, porque hay quien tiene la idea errónea de que, ay, es que pobres, estas pobres no pueden, hay que hacerles exámenes más fáciles. Eso es absolutamente falso. Incluso les voy a dar un dato que siempre me gusta presumir a propósito de esto. El primer concurso que hubo solo para mujeres en el Poder Judicial de la Federación, y así lo dijo la presidencia anterior de la Suprema Corte, alcanzó los mejores resultados en los últimos 11 años de concursos. Es decir, no es un tema de capacidades, sino es un tema de condiciones. ¿En qué condiciones me ofrece llegar al cargo? Se ofreció, por ejemplo, adscripciones con perspectiva de género, porque a nosotros nos pueden mandar desde Tijuana hasta Tapachula, ¿no? Hay tribunales y juzgados en todo el país, y entonces muchas mujeres no se animan a participar por el tema de ¿qué voy a hacer con mis hijos y mis hijas? Mi esposo no se va a querer ir, yo cuido a mi mamá y a mi papá o a mis tíos. Siempre las mujeres generalmente nos ocupamos de estos temas de cuidados. Entonces, el ofrecernos esos exámenes para nosotras como medida afirmativa y además estas adscripciones que han sido imposibles porque pues desde luego no a todas nos pueden dejar donde queremos estar, pero lo importante es que ha habido avances relevantes. Por ejemplo, cuando empezaron estos exámenes, en cuanto a porcentajes, había un 23% de juezas mujeres frente a un 77% de jueces hombres. Y tratándose de magistradas era aún menor la cantidad, éramos 18% de mujeres titulares frente a un 82% de titulares hombres. Ya con estas estadísticas, por ejemplo, no hemos alcanzado la paridad absoluta, pero tratándose de jueces y juezas, ahora estamos hablando de un 43% de mujeres juezas frente a un 57% de hombres jueces. Entonces vean cómo si ya logramos reducir la brecha enorme que había. Para magistrados sigue siendo un poco menor. En este momento estamos en un 30 y tantos %, con un 60 y tantos, pero ya se logró avanzar. Y entonces llegar en este momento a decir, tú que llegaste con medida afirmativa, qué pena nos dan porque ahora hay que preferir a la gente que venga de fuera, ignora por completo los esfuerzos y la discriminación estructural que siempre hemos tenido las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Primer punto. Y otro segundo punto relevantísimo es la capacitación que hemos recibido. Actualmente, quienes somos personas titulares, tenemos la obligación de pasar al menos ciertos cursos que nos dan, que se nos imponen como vinculatorios, que se refieren a el tema de la perspectiva de género, al tema de cómo generar espacios libres de violencia de género, y toda la gente que llegue no va a tener ni idea de estas cosas. Entonces, hemos avanzado un poco, no lo que quisiéramos, pero sí hemos avanzado. Y todos estos avances que nos parecen tan significativos están a punto de echarse por la borda, porque no es un requisito, por ejemplo, para estos nuevos perfiles que ni siquiera requieren cierta profesionalización, basta que tengas 20 años, si estudiaste en una escuela abierta, con 20 años puedes ser juez o jueza de distrito. Y entonces tampoco te requieren una formación con perspectiva de género para que sepas cómo juzgar estos casos. Entonces, un claro retroceso al respecto. Ya estamos a punto de irnos a las conclusiones. Antes de que vayamos a ir cerrando este tema, me gustaría, magistrado Roldán, que nos compartiera específicamente usted. ¿Ha visto corrupción dentro del Poder Judicial Federal? ¿Y cómo abordan las y los juzgadores este tema? ¿Alguien les ha ofrecido dinero por sacar la sentencia a su favor? Claro. Mira, y nada, es que ahora algo de la magistrada. En la administración pasada fueron designadas 231 jueces de distrito y 81 magistradas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a suponer con esa reforma?
que a todas les van a destituir. Nada, es algo grave, ¿no? Bueno, sobre ese tema, sí hay corrupción en el Poder Judicial de la Federación, pero es una corrupción, porque ese fue uno de los estándares o banderas del Ejecutivo. Hay una corrupción, el Poder Judicial está podrido, entonces necesitamos reformarlo. ¿Cómo? Designando jueces por votación popular. Bueno, en la administración pasada, que duró 4 años de 2019 a 2022, sí hubo corrupción, fueron sancionadas con destitución, inhabilitaciones y suspensiones, pero representa de más o menos 1.600, 1.500 personas que había en ese entonces, de personas juzgadoras, representaba menos del 0.5% de toda esa gama de 1.600 personas juzgadoras. Ahora, ¿cómo enfrentamos las personas juzgadoras esta corrupción? Bueno, nosotros a nuestro personal le vamos enseñando lo que la platicamos al principio. No puedes recibir nada, no te puedes dejar presionar por nadie. Nosotros, y es una enseñanza que vamos recibiendo día a día, gracias a toda la carrera judicial, yo al menos un caso muy particular, yo inclusive por gente del propio Poder Judicial de la Federación, de las grandes esferas, fui tratado de extorsionar. Y bueno, gracias a para que resolviera yo de cierta forma un asunto, y gracias a esto, a toda la carrera judicial, a todas esas enseñanzas que me fueron enseñando mis diversos jueces que tuve, jefes, yo no me dejé amedrentar por estas personas. Y esto que ocasionó que yo fuera movido a un tribunal distinto, porque les estorbaba. Entonces, esto es lo que es el tema de ser magistrado. Somos el Poder Judicial incómodo. Y ahí me voy a detener un poquito. Y a mí me gustaría que alguien me contestara. Si yo conozco a un juez corrupto, ¿qué debo de hacer para denunciarlo? Y número 2, ¿es verdad que un juez tiene la verdad absoluta, tiene el poder de sentenciar a favor de alguien que no tiene la razón por el simplemente hecho de ser juez y de que tiene esa facultad? ¿Quién guste contestar? Si quieren, me ocupo de la primera parte y tú de la segunda. Pues fíjense que ¿qué hay que hacer? Desde luego hay que fomentar una cultura de la denuncia. Hay que acabar con ese flagelo. A quienes más nos interesa que esto no pase es a nosotros. Entonces, lo que pedimos siempre, porque hay siempre este rumor generalizado, es que las y los jueces son corruptos, se venden, les llegan al precio, etcétera, etcétera. Lo primero que podríamos pedir a la ciudadanía, e incluso exigir de las autoridades que nos hacen esas imputaciones, es denúncienos y pruébenlo, ¿no? Porque lo de menos es andar diciendo es que todos son corruptos. No, bueno, si lo dices es porque tienes pruebas, y si tienes pruebas tendrías que ofrecerlas ante las instancias correspondientes. Tenemos órganos de disciplina que nos revisan todo lo que hacemos, no es que acá cada quien haga lo que quiere. El Consejo de la Judicatura Federal tiene áreas específicas donde se investigan nuestras conductas, no solo rendimos, nos hacen como auditorías cada año, sino que además, por ejemplo, tenemos un tema de hacer manifestaciones anuales de bienes, cuánto gané, en qué me lo gasté, tengo que hacer una declaración de eventuales conflictos de interés, tengo o no. Otro tema que se nos criticó muchísimo fue el nepotismo, ¿no? Es que esto está plagado de nepotismo. Déjenme decirles que en cuanto se hizo un diagnóstico certero de este problema, porque sí lo había, de inmediato se sacaron acuerdos del Consejo de la Judicatura, de modo tal que ahora está prohibido, o sea, vimos el problema que existe. A las personas titulares que tenían mucha familia les empezaron a cambiar de adscripción y empezaron a generar condiciones distintas. Ahora mismo yo no podría contratar absolutamente a nadie que no esté en ciertas listas, que no esté debidamente capacitado, y desde luego no puedo ni contratar a alguien que remotamente sea mi pariente, alguna amistad, enemistad, etcétera, sino que además incluye a mi equipo de trabajo. Tampoco puedo contratar a alguien que tenga alguna relación afectiva. Por ejemplo, yo quería hacer secretaria, mi secretaria particular, pero como su esposo trabaja ahí, no lo permitieron, ¿no? A ese grado ya es la restricción. El Comité de Integridad. Exacto, hay un comité de integridad y de ética donde nos evalúan estas circunstancias y de plano nos dicen no puedes contratar a determinadas personas, justo porque vimos que el nepotismo era un problema que tratamos de erradicar de raíz. Incluso a mi gusto ya se fue al otro extremo,
pero eso es para otra charla. Entonces, aquí yo creo que el punto precisamente es, hay que denunciarla y no hay que caer en esta vorágine y en este discurso oficial de todos son corruptos. Estas generalizaciones de verdad que no nos hacen bien a nadie, ¿no? O sea, todos los jueces y juezas, toda la justicia es corrupta, es absolutamente falso. Quienes más interés tienen de que estas situaciones se erradiquen somos nosotros, ¿no? ¿Conocen algún juez, alguna jueza que esté pidiendo dinero? Hay que ir y denunciarle. Pero volvemos a lo mismo, muchas veces se quedan con la idea en ese imaginario colectivo, porque el abogado que no supo litigar el asunto, lo único que te puede decir es, el juez se vendió o la contraparte le llegó al precio, y resulta que es absolutamente falso. Magistrado Isidro, adelante, por favor. Muchas gracias. Nada más para terminar con esto, cuando en la mañanera se ha denunciado que hay corrupción, si tú analizas todo eso, cuando dice hay corrupción en el Poder Judicial, nunca han anunciado un caso de corrupción, solamente han anunciado sentencias que no les gustan, que es totalmente distinto, ¿no? Entonces no hay corrupción porque, y está demostrado que le dieron dinero, todos los casos donde dice hay corrupción en el Poder Judicial, señalan sentencias que no les gustan, que es totalmente distinto. Eso no es corrupción, eso es que no te guste la sentencia, y si fueras institucional tendrías que decir, aunque no me guste, tengo que respetar una decisión judicial. O la recurro. Ahora, hacías una muy buena pregunta, ¿es que nosotros como jueces tenemos la última palabra? No, nosotros como jueces no tenemos la última palabra. La Constitución tiene la última palabra y nosotros como jueces tenemos que hacer que siempre prevalezca lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes que de ella emanen. Entonces, esto, insisto, se vuelve muy incómodo. A ti cuando llegas al poder te gustaría hacer todo lo que quisieras, pero tienes un marco y tienes leyes y no te puedes salir de eso, porque si te sales de eso además vas a afectar personas. Entonces, por ejemplo, lo vemos siempre en un tema recurrente, es el tema de pensiones. Trabaja toda su vida la persona, se jubila, tiene derecho a una pensión, la solicita al instituto, pasa una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses y no le dan nada y es su único ingreso. Entonces se va al juicio de amparo y dice, oye, yo tengo un derecho a la pensión y no me han contestado. Y la autoridad muchas veces dice, es que, ¿qué crees? Que a quien le pediste la pensión no es él, ¿no? Me la pediste a mí y debe ser otra dependencia del instituto. Entonces cuando llega esto a nosotros decimos, oye, el ciudadano no es experto para saber ante qué dependencia dentro del instituto respectivo, tú sí. Y entonces tú debes hacerle la vida fácil al ciudadano, no se la debes complicar, sobre todo cuando son derechos humanos y estos son, no debe entrar en una burocracia compleja, sino debe ser sencillo. Entonces dame una razón por la cual tú cuando recibes una pensión y tú si eres experto, tú le tienes que decir a el organismo que si es competente, oye, me vinieron a pedir una pensión, yo no soy, pero tú sí, y contéstale rápido, porque mientras más te tardes en resolverle la pensión, esa persona sigue sin un peso para laborar. Insisto, esa cuestión de es que nosotros decidimos en última instancia, sí, qué bueno, porque además la democracia no funcionaría si todo el debate es político. De nada serviría que los jueces nos convirtiéramos en otra arena político como si fuéramos una tercera cámara. Lo que queremos es alguien que resuelva conforme a razones apolíticas, que es la Constitución y la ley. Ahí ya ustedes ya como oposición y como partido ya agotaron un debate. Aquí ya no me interesa ese debate, me interesa qué dice la Constitución y las leyes. Lo que tú hiciste se apega a esto, sí o no. Si no, entonces yo tengo que amparar y te digo, lo que hiciste está mal, precisamente porque cuando tú asumiste un cargo, juraste cumplir con lo que dice la Constitución y nosotros tenemos que vigilar que eso se cumpla. A mí me gustaría seguir este diálogo por muchísimas horas más, porque estoy segura que a las personas que nos están viendo, pues todavía esto no es suficiente, ¿no? Yo creo que no nos alcanzaría el tiempo para poder dialogar este tema y salir de todas nuestras dudas respecto a la reforma al Poder Judicial Federal. Pero, magistrado Isidro, a mí me gustaría, si soy un ciudadano que le interesa continuar con este diálogo, ¿dónde me puedo informar? Mira, estamos actualmente, en paro,
pero incluso es un paro a medias, porque realmente estamos trabajando actualmente, al menos el tribunal que estamos, la magistrada Julia, estamos de guardia, en la siguiente semana estará el magistrado Isidro, resolviendo. Pero bueno, estamos haciendo, en cada edificio estamos teniendo ahí, tenemos gente, tenemos algunos escritorios que la gente puede acercarse a cada uno de los edificios del Poder Judicial de la Federación a preguntarnos sobre estas dudas, sobre el paro, sobre la reforma, cómo funciona el Poder Judicial de la Federación, qué es lo que hacemos. Estamos abiertamente, tenemos ahí módulos implementados ahí afuera en las calles, pero ahí cuando gusten las personas pueden acudir ante nosotros y hacernos todas las preguntas que quieran. Sobre qué asuntos estamos resolviendo urgentemente, cómo funciona el Poder Judicial de la Federación, qué es el juicio de amparo, todo esto cuando gusten, incluso cuando no, invitamos a toda la comunidad estudiantil que acudan a los juzgados, a los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y con gusto les damos una charla obviamente sin ningún costo, lo vamos a hacer con mucho gusto, les invitamos, enseñamos dónde están las áreas, de todo cómo funciona, ¿no? Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el día de hoy venirnos a resolver alguna duda. Invitamos a la audiencia también a que nos dejen sus opiniones, a que nos dejen sus preguntas, y si ustedes tienen una opinión distinta a la que el día de hoy les presentamos, con mucho gusto estamos abiertos a escucharla, y si tienen ganas de venir a debatir esta situación, Change TV, la televisión del cambio, está ampliamente abierto para que esto suceda. Entonces ya prácticamente terminamos el foro, ya estamos a 1 minuto de concluir, pero como se los comenté, la última palabra y la opinión que vale es la suya. Así que muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente emisión.